Sábado, Noche con Amigos, temporada 1, episodio 5. Banda Alerta Roja, 1988. El tema Estigma. Esta noche con Andrés Cáceres. Muy buenas noches, estamos aquí en directo una vez más transmitiendo entonces nuestro programa en el cual queremos compartir con los amigos, conversar, hablar, dar nuestra opinión, ¿verdad? Estamos ya entonces al aire. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andamos? Hola Hello, Milkus, ¿cómo andamos? todo bien, Espectacular. de lujo, de lujo. Acá estamos. Hello, bro. Jatata. Hada, man, hada. Hello. Estábamos mirando la transmisión justamente Jatata. de los 45 años del Movimiento Juvenil Salesiano, era un festejo virtual como se están haciendo todos este año. ¿Qué tal? ¿Se ve bien? ¿Se Sí, escucha bien? yo, la verdad que sí, yo escucho bien. No sé si la gente que está no está escuchando a nosotros. Sí, sí, espera que vamos a corroborar en el Lelu a ver si aparece bien. Bueno, Bueno, lo que sí que estamos viendo, estamos mirando, ¿verdad? El homenaje que están haciendo los chicos, los jóvenes actuales. Y mensaje, ¿verdad? De grandes referentes de todas las generaciones, ¿verdad? 45 años no es macanada, solamente faltan 5 años para las bodas ¿cómo era? Las bodas de oro ya ah, del movimiento. Entonces, yo pienso que es algo muy, muy espectacular, es lo que estamos viendo justamente. Ah, se ve bien, es bravo. Sí, 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 se ve bien, se ve bien. bien Em, ahí. Espectacular entonces. ¿Qué tal? Y bueno, tuvimos una semana un poco especial, ¿verdad? Por diversos motivos, ¿verdad? Algunas cositas un poquito densas, ¿verdad? Tengo entendido que en la familia ustedes también estuvieron con un momento un poquito fuerte, ¿verdad? Por supuesto. Sí, estuvimos la verdad con un momento fuerte. Bueno, Ujú. gracias a la gente que nos estuvo saludando, acompañando, con Nadri principalmente. Pero bueno, ya estamos y yo creo que ahí está justamente parte de lo que el movimiento nos regaló, ¿verdad? Esa parte de fe que nos ayuda a saber que esto no termina acá, sino que Ujú. continúa más allá, ¿verdad?
Entonces, Exactamente, bueno, nuestro saludo era estamos por ahí. supuesto a Adri en especial, a la familia, era acompañando siempre con nuestras oraciones, era y por supuesto pidiendo por el eterno descanso del Señor, ¿verdad? Para que todo esté bien y tirando toda la mejor onda posible. Y bueno, la idea era hoy encontrar un poquito con los chicos, perdón, no puedo con mi genio, ya pasó muchos Aguante, años, cuando aguante. voy a aprender? Bueno, lo que sí que eran chicos cuando empezamos. Sí, Bueno, y con los muchachos espectacular. del JJ, ¿verdad? Jóvenes para los jóvenes que en aquel entonces eran el núcleo, vamos a decirle, motor de lo que era justamente toda la actividad que se tenía dentro del movimiento juvenil salesiano, ¿verdad? Y bueno, Andrés, ¿qué tal? ¿Qué te parece esto, estos 45 años que están justamente compartiendo que Cristóbal, también parte acá de nuestro grupo, ¿verdad? Lleva adelante con sus compañeros asesores también, ¿verdad? En este tiempo, ¿verdad? ¿Qué te pareció la experiencia o lo que están compartiendo hoy con la gente ahí en el Facebook? Yo creo que principalmente es como sentimientos encontrados ahí en el hecho de, por decir así, te lleva a remontarte en la historia, lo que vos viviste, lo que sentiste, ver de repente a los referentes que vos le tenías ahí presente como tus pilares de formación, por decir así, escribiendo, prendiéndose a la actividad, ¿verdad? Que quizás si era de manera presencial, a veces no todos pueden asistir, pero de alguna u otra manera, bueno, todos extrañamos el vernos, el estar ahí juntos, el saltar, Nambrena, pero creo que de alguna u otra manera también fue un festejo especial, esta, así, justamente a través de la parte de hacer la tecnología, este aporte virtual, ¿verdad? Y bueno, ver de repente a referentes salesianos también así bien fuerte dando su mensaje, el padre Aquino, por ejemplo. Yo vi por flashes, ¿verdad? Justo estoy haciendo también cosas, ¿verdad? Famoso, pendientes de fin de semana, ¿verdad? Entonces, en lo que podía, me conectaba, estaba viendo y, bueno, vi ahí, por ejemplo, el mensaje del padre Aquino, que es uno de los referentes grandes que yo creo que todos los que estuvimos en el MJS lo tenemos presente porque en 45 años le preguntaron, le digo, ¿no soy el padre Aquino? Claro, ¿cómo? El padre Aquino, ¿verdad? Claro, desde el Entonces, comienzo como mismo que, parece impresionante, era por lo menos desde que, no sé, desde que yo me siento, era qué sé yo, 15 años más antes que vos posiblemente era en la escala de tiempo, era y de alguna manera siempre papá Aquino, papá Guazú Aquino con todas las generaciones, las de antes, las del medio y las de ahora inclusive, él está acompañando, era. Mientras estamos hablando acá estoy pasando fotos del stalkeamos a Diana Medina, era de JJ, Campamento JJ en tú en varias partes. Tía, qué piru que éramos todos ya, lo único que te digo. sí, eso es algo que también extraño de repente de mis épocas. Exactamente. No, pero genial. Yo creo que dentro de lo que es la historia, justamente el hecho del MJS, a mí particularmente me ayudó muchísimo y bueno, en este caso, ver ahí el bibliorato es como que te emociona, pues, es parte de la historia. Hay gente, por ejemplo, que no entiende de repente así, ¿qué es lo que era? ¿Por qué es lo que hablan tanto el bibliorato? ¿Qué es lo que es el bibliorato, verdad? Y era justamente, por decir así, no sé si llamarle nuestra Biblia, ¿verdad? Pero sí era ese nuestro material único que tenía la vida del grupo, ¿verdad? Entonces, de mi caso, yo, Grupo Juvenil San Vicente, que por siempre era el nombre provisorio que iba a tener el grupo, ¿verdad? Eso siempre es algo Bueno, que yo cuento como anécdota, así, ¿verdad? Que claro. después íbamos a llevar a votación en algún momento el tema de qué nombre le vamos a poner. Y bueno, se quedó por cosa de la vida que es JSB. Y lo interesante es que fue un grupo que se fue sumando justamente de otros grupos también, que siempre tuvimos las puertas abiertas, ¿verdad? Que Cristóbal, Alci, Oscar, ¿verdad? Que eran del grupo Ja, que se nos unieron a Oscar, nosotros en tira el el pico. camino, ¿verdad? Después Ali, por ejemplo, que estaba en el grupo, creo que el de ella era Joves, ¿verdad? Entonces, que también No así era llegó su Jus. tiempo. Para mí que jóvenes unidos salesianos, Jus. No eran Alicia y Diana. No, Joves creo que era, el Eh, de jóvenes, ambos Joves o Jus, puede ser. Lástima que no está ahí, Rodrigo Medina era su animador, Tira ¿verdad? Rodrigo, qué pucha. Rodrigo, Rodrigo era su animador, me acuerdo del grupo, ¿verdad? Y bueno,
Fue, fue algo que siempre nosotros tuvimos. Y lo interesante también es, creo que de la nueva camada, por decir así, porque hay que recordar que como estamos viendo recién en la historia del MJS, en sus comienzos era Mojusa, ¿verdad? Y era como una mezcla y JJ, creo que JJ de Mojusa, era más o menos, parecía como estaba todo mezclado ahí. Cuando empieza a tener su propia identidad como JJ, es que en San Vicente hubo como un paro hasta que vino el padre Nilo, que fue justamente el que le dijo a todos los que querían ser catequistas, no, ustedes se van a formar primero en JJ. Y ahí, así fue que surgió Haas y nuevamente el JJ en San Vicente, que siempre fue un referente fuerte de los grupos juveniles, según justamente la historia, siempre me comenta el tío de Adri, por ejemplo, don Jorge, estuvo en ese primer grupo que fundó el MJS, ¿verdad? Entonces es espectacular de repente a veces escuchar la historia, cómo te cuenta, nosotros hicimos tal cosa, esto, y de repente ver que dentro de esa historia también a veces vos repetías las cosas que hacías, da demasiado gusto, ¿verdad? Tipo los campamentos, las experiencias. Quizás cambia un poco el tiempo, pero yo creo que la espiritualidad siempre estuvo presente de alguna u otra manera y la parte salesiana, ¿verdad? Y Vamos a hacer un poco un pequeño orden, ¿verdad? Porque es cierto, una gran parte de nosotros entiende, ¿verdad? Nuestro lenguaje críptico, nuestro lenguaje oculto del cual estamos hablando, ¿verdad? Pero para de sí, repente amigos, ¿verdad? Que por alguna razón se prenden a la propuesta. Primero que nada, nosotros somos gente que vivió la mayor parte de su vida en la parroquia San Vicente, ¿verdad? La parroquia San Vicente está animada por los padres salesianos, ¿verdad? Que son, es de la Iglesia Católica, evidentemente. Y bueno, sí, todas las actividades referentes a lo juvenil, que es el acento que se pone, el trabajo con los niños y con los jóvenes, ¿verdad? Eh, está más o menos englobado dentro de la idea de movimiento juvenil salesiano. Por eso MJS, que se llama actualmente, y que Andy está diciendo Mojusa, que eran las siglas originales que en el año 1975, cuando claro. terminaba esa Pascua Juvenil, cuando eso ni siquiera había Pascua Escuela ni nada, recién en las primeras experiencias de Pascua Juvenil, en el año 1975, en Ipacaraí, tradicional lugar, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces surgió Mojusa, gente que ahora son sacerdotes ya con experiencia, hermanas, ¿verdad? Que ya tienen larga trayectoria también. Eran los jovencitos de aquel entonces, don Jorge Lugo también, ¿verdad? Que estaba mencionando Andy, que es justamente el tío de Adri, su esposa, y muchos otros referentes de San Vicente también, bueno, y comenzaba. Entonces Mojusa se llamaba al comienzo, y ahora justamente estoy, de repente Andy no puede ver porque a no ser que tenga un monitor ahora estoy poniendo las imágenes que me pasó Adri hoy, ¿verdad? Que una foto, las fotos de la foto como ahora se hace. Entonces estamos mirando un poquitito algunos rostros. La verdad que no Sí, le conozco. Ahí le identifiqué de repente una foto a Jorge Lugo, ¿verdad que aparece? Y bueno, y ellos hicieron el camino, vamos a decirle, pasaron por la época del padre Candia, del padre Monseñor Ortiz, o sea, que después fue Monseñor Ortiz, también padre Aquino cuando estaba para ir al monte, para ir el Eucadio Agüero, un montón de gente, o sea que, bueno, y para la gente que nos está escuchando, un montón de cosas de iglesia, así que, porque era nuestro entorno, el lugar donde crecimos, donde conocimos a nuestro mejor amigo, donde nos casamos y todo, era con la gente del entorno sí. de San Vicente justamente. Y bueno, y pasado transcurrió el tiempo, quiero contar una pequeña anécdota que de repente es un poco oculta en la historia, vamos a decirle. Eh, el origen de la serie de hechos que desencadenó en JJ. Porque primero era MJS y eran las zonas, como estaban contando, era en la historia hoy, eran las distintas zonas, zona Concepción, Villarrica, Coronel Oviedo, Ciudad del Este, Asunción. Y bueno, y dentro de todo eso, Sam apareció un día Exploradores, por ejemplo. O sea que cuando eran 10 años de haberse formado el Mojusa, ¿verdad? Aparecieron los exploradores. Y los exploradores participamos de una manera muy extraña dentro de ese MJS. Por ejemplo, el batallón de San Vicente tenía que irse, mandar un representante a la zona como si fuéramos un grupo. Un grupo así pequeño, como si fuéramos de 10, 15, y eso no era así. Un batallón de aquella época tenía 70 personas. Entonces, y Claro. nosotros, un solo batallón, éramos más que los grupos juveniles a veces. ¿Verdad? Que la cantidad que los integrantes. Y, bueno, y de repente en el batallón uno de San Vicente, justamente los exploradores, estamos viendo, pues, ¿cuál es lo que es la relación? Acá no entendemos porque nosotros tenemos nuestras autoridades nacionales, tenemos toda nuestra hiper mega estructura y tenemos que mandar representantes. ¿Por qué? Y bueno, y de repente fuimos rumiando hasta que un día, creo que era 1994,
mandamos una carta bomba a la zona. El batallón uno se retira, se va, nos vamos, salimos de la zona de Asunción porque creemos que tenemos que reestructurar la manera de relacionarnos. Los pobladores tienen una forma de organizarse y todo eso, y tenemos que ver una nueva forma de relación. No es que no queríamos hacer nada de ellos, sino que como que nos dimos cuenta, un momento, acá hay que ordenar un poquito la casa y poner, o sea que en todo caso el MJS que le llaman es como un movimiento equivalente al nuestro. Tendríamos que ver entonces cómo juntarnos con ellos, pero no así todo cruzado, era como parecía los representantes. Y Ah, no. cayó como una bomba y por lo menos que nosotros los rebeldes que queríamos, ya, desde suena, bueno, que éramos los rebeldes ya otra vez que queríamos alterar el Me orden del suena. universo, el cosmos, estábamos ya atentando contra todo. Bueno, y lo que sí es que gracias a ese tipo de pasitos que fuimos, y creo que nos siguieron después los demás batallones, porque está el batallón 5 de Fernando y compañía también, parece que los batallones también, cierto, si el uno hace eso, creo que nosotros también, ¿verdad? Entonces empezaron a más o menos de esa manera. Y lo que sí que ahí apareció esa crisis que mencionó Payaquino justamente hoy en el video, que más o menos se perdió no es que se perdió el rumbo, había que reconfigurar, esa era la cuestión. Y entonces empezó a surgir, bueno, entonces, ¿cómo se va a llamar entonces? Y ahí empezó a pensarse, estaba País Nilo y eso cuando eso en la pastoral juvenil y otros referentes. Y bueno, y ahí entonces fue cuando se empezó a pensar realmente que tiene que haber un nombre, con una identidad, con una estructura, ¿verdad? Propia y que se tiene que relacionar también con los probadores a su vez. Y estaba empezando a surgir otras cosas, está también ADS ALB, que no sabía también cómo entraba en el esquema, por ejemplo. Malvi de las hermanas también estaba, amigas de Laura Vicuña. Y bueno, y después resultado de todo eso fue entonces que ahí se formó el EBJS que ahora conocemos, era con el JJ, con Ah, el... Tampoco existían miles cuando eso, había un encuentro anual que se llamaba Eben Bosco, y hasta ahora hacen, ¿verdad? Y bueno, era un encuentro de los colegios salesianos, y de ahí surgió con el País Cardoso, Sor Teresa, Palacio y compañía, empezó la idea de formar, y así entonces surgió el famoso MJS de los siete movimientos, parece que eran, ¿verdad? Los de la música, no me acuerdo cuándo eran, la sí, música. sí, sí, Mm. sí, 7 eran, porque estaban en este caso lo que sería JJ, Exploradores, ADSLB, Malvi, Ujú, Miles, el movimiento de catequistas, ujú. y me está faltando uno, ¿de quién me estoy olvidando? Los oratorianos, el movimiento Sí, animadores Maos de era que oratorios salesianos, el recordemos MAO. que siempre los oratorianos son en realidad son el centro de todo. Eso es lo que la gente piensa que de repente que es Claro, Maos. No, pero Maos es una asociación de los animadores de oratorio que se hizo a partir del año 2000 aproximadamente. Justamente para el jubileo se configuró ya esa estructura. Y bueno, y el sí, oratorio siempre existió. Ese punto uno, el punto de partida de todo lo que se te ocurra a nivel salesiano, siempre es el oratorio de Don Bosco. Siempre, forever. Nada más que ese MAUS, como se llama ahora la asociación, claro. la unión de los animadores, que es el MAUS, empezó hacia el año 2000 y fue un mega evento del jubileo del año 2000. ¿Vos ya estaba cuando eso? Cuando fue todo lo... Yo empecé, sí, yo ya estuve ya dentro de lo que era el festejo del jubileo, así. Y, No estuve, no estaba todavía tan metido, pero estaba ingresando ahí en todo claro, el y ambiente. fue un mega encuentro impresionante, fue todo lo que se hizo por el jubileo, creo que el gran campamento fue justamente un hiper mega campamento donde estaban todos los movimientos también, o sea que cada movimiento tenía como su propio campamento ahí, fue una masa humana impresionante, ¿verdad? Que después se hizo. Y bueno, y nosotros, yendo a nuestro propio grupo, ¿verdad? De repente fue una ocurrencia de verano nomás, era, solo eso fue. Era una pequeña idea. Sí, Bueno, vamos a hacer un grupito de 20 días para la colonia de vacaciones, hicimos. Porque, qué sé yo, no estábamos totalmente de acuerdo con de repente cómo se organizaban la propuesta en ese año. Entonces, bueno, vamos a hacer algo nosotros. Y ahí armamos un grupito, ¿cómo era? Espontáneo. Bueno, el grupo va a durar un mes. Un mes. Vamos a ponerle un nombre provisorio. Y un mes y ya se acaba. Esto se acaba. Yo más o menos quería limpiarme. Mi compromiso era un mes nomás, de llevar adelante todo eso. Y después ahí, eh, y ahí fue cuando surgió la colonia de vacaciones y todo eso, los cursitos que hicimos. Y el último día apareciste vos, ¿sabes? ¿Cómo era? sí. Yo aparecí en realidad directo para el campamento Para el nomás. Yo campamento, me ahí, fui- ese fue lo de Edison que que no hicimos. era, sí, que no era en realidad ni campamento, que fue un Un paseo, paseo. paseo. Era, sí. Ese no fue Y el ahí paseo fue que me histórico de invitaron. la playa Arena Caliente.
Y Zaida, que... Bueno, y Sí, si está ahí Zaida, saludos. bueno, exactamente. Saludos a todos los que los que estuvieron. Bueno, y ese verano nos fuimos a la quinta de la familia Edison. Lo que sí que era un arroyito cachiñaña ahí en el fondo estaba el arroyo. Y había una playa de 100 metros de largo, era para llegar al pequeño arroyo. Y arena caliente, o sea, el calor del verano y todo eso, y había que atravesar todo eso para llegar al refrescante arroyo, por supuesto. Y entre todo eso ahí que Zaida de repente se ahoga ahí en el medio del tajamarcito ahí ahora, y ahí se... Y Aníbal se va a rescatarla, y parecía que Zaida no iba a reaccionar más, y cuando le llevaba por la arenal, y empezó, ay, ay, a la... reverenda, y empezó a decir una sarta de palabras un poco subida de todo, y entonces ahí Zaida reacciona, se empieza a matar de la risa porque Aníbal empezaba a proferir todo tipo de palabras. Que ahora no vamos a decir porque estamos en vivo. Claro, claro, estamos todavía en horario de protección al menor. Claro, claro. Y así fue como se salvó Zaida. Ahí, Aníbal Bombero, ahí, héroe siempre, por supuesto, que estaba metidísimo. Sí. Bueno, y después Y de en eso, ese grupo, que te di ahí sí, el te iba a decir, agradecimiento. no, Gracias por haber venido, Andrés. eh, Sin tu ayuda nada hubiera sido posible, jamás. Agradecidísimo. sí, una cosa interesante que yo siempre destaqué de esa colonia de vacaciones fue justamente que como no había una propuesta, fue una sumatoria de quién quiere ayudar, porque ahí estaban gente de grupos de ADS, de exploradores, de JJ y de Oratorio de San Y en Vicente, la incluso catequesis parece también. catequista, sí, incluso catequista. Entonces fue como que, bueno, yo quiero ayudar, yo quiero ayudar, yo quiero, entonces se sumaron todos, ¿verdad? Y me pareció súper interesante esa dinámica, ¿verdad? En el cual yo creo que tipo, todos se sintieron así bienvenidos, parte de un mismo grupo, y creo que eso incluso perduró por 1 o 2 años más, también que llegamos a trabajar así entre todos, de una manera, te diría así bien espontánea. Después como que se empezó a marcar un poco más, parece que esta actividad le corresponde a tal grupo, esta a tal otra, y si está, es más bien tipo, le ayudas a, tipo, no era como tanto en ese entonces, somos Claro, todos parte. y vos sabés cómo surgió, cómo fue que me metí. Yo creo que le conté ya también cómo surgió todo eso, cómo me metí a hacer eso. Primero que nada, yo nunca había asumido una dirección directa o sea, una coordinación directa de nada, ni animación directa. Pero no sé, o sea, dentro de todos los problemas que teníamos en aquel entonces, era que ya pasaron de ahí, hombre, cosas que pasan, ¿verdad? Pero en ese momento, vos sabés que sentí como que alguien, o sea, yo lo sentí como que, ñande, ya ahora mismo era, me dijo, de encargate pues. ¿Qué voy a cargar yo? Ay, encima con todos los líos que hay, con todos los problemas que hay acá, no, qué pucha, para pelearme más otra vez con la gente, no, 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 no. Y parecía que, o sea, es un diálogo interno en mi mente que iba sucediendo, justamente diciéndome, hace eso, métete, pero tengo miedo, no quiero hacer, yo, qué pucha, encima, ¿por qué no voy a ir a estudiar un curso de verano como estaba planeando hacer simplemente? Bueno, que era mi idea estudiar esto, estudiar aquello en el verano, y no sé, algo, una cosa superior a mí, como que está como si fuera vos o que me estuviera diciendo, dale, Milka, pues, dale, pues, vamos, pues, ya, pues. Vamos pues. Y lo que yo te esté insistiendo eso ahí que vos, y bueno, si Milko me dice, oye, o si Andrés me dice, me voy a ir, ¿verdad? Y bueno, un momento así pareciera, ¿verdad? Que eso estaba pasando dentro de mí, ¿verdad? Y, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nada, o sea, es Claro. complicado. Y no sé, y fue surgiendo, así como decís, fue surgiendo una, le digo, ¿qué tal si hacemos? Sí, dale, y todo el mundo, ah, bueno, dale, ah, dale, sí, 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 ¿cómo no? Se sumó todito para que todos esos chicos de yo tenía 27 años en aquel entonces, se sumó, era que todos los jóvenes de ese momento se prendieron y empezamos a reunirnos todos los días, creo que fue 3 días después del 15 años de Nati, cuando eso era, me acuerdo que Laura Eh, Melgarejo era una de las hermanas Melgarejo, Noelia también, o sea, en realidad había un montón de gente, Aníbal, qué sé yo. Muchos más, ¿verdad? Por supuesto, éramos 30 por ahí lo que así más o menos irregularmente estamos, pero y bueno, y lo que caracteriza es la libertad total que había, o sea, pero no una libertad en el sentido que el camisa afuera y eso, sino que en el sentido de claro, que siéntanse libres de hacer su propuesta y vamos a hacer, ¿verdad? Totalmente sin que nadie, o sea, no sé cómo decir, un ambiente de tan pura libertad de relación entre los grupos, de un movimiento del otro. Y eso fue lo que fuimos configurando ese verano y fuimos, y de hecho que al comienzo inclusive nos hacíamos los exquisitos sobre a qué movimiento íbamos a pertenecer, ¿verdad? sí, nosotros en realidad en el año 2000, después de esa colonia, fue que estuvimos todo un año
Bueno, vamos a decidir en realidad a quién vamos a pertenecer. Porque en serio, el Grupo Juvenil San Vicente pasó así, ¿verdad? Después de ese paseo, era, yo quiero quedarme acá, pero estábamos entre todos, era exploradores, oratorianos, gente ADS, entonces, pero ¿y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, y vamos a mirar todo. Y como, Fue muy interesante. viste que era un espacio común, eso es lo que pasa. Y que a lo mejor eso es lo que estaba faltando justamente, ese espacio común, que y de hecho que hicimos todo nuestro plan maestro de cómo iba a ser la pastoral juvenil y todo, nah, hombre, nah, ya teníamos del mundo salvado, ya teníamos todo esquematizado cómo íbamos a salvar el mundo por ahí, con toda nuestra idea de unión, paz y igualdad. ¿Verdad? Y bueno, y eso fue lo que, y después y después finalmente como teníamos que meternos dentro de una estructura, finalmente, bueno, está bien, vamos a ser parte del JJ. Entonces buscamos Sí, ahí así. y pasamos a hacer. Y bueno, y desde entonces ya ustedes tomaron más la póstera, sobre todo, inclusive habían tiempos que todavía ni siquiera sabemos si íbamos a continuar, si íbamos a formar más grupos y todo eso. Sabes que nos fuimos a tirar, todavía no está el primer a tirar, no está lo ni determinado todavía Sí, si qué es lo que íbamos a hacer en ese momento, ¿verdad? Pero decíamos que, bueno, hay que lanzarse, hay que empezar a hacer entonces una propuesta de nuevos grupos juveniles y todo eso, entonces, bueno, y eso fue el primer año ¿verdad? Que tuvimos. Y después ya empezamos a tener actividades regulares y bueno, ahí cuando surge bibliorato. el famoso bibliorato, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo fue lo del bibliorato? Contame un poco la historia del bibliorato para la gente que no nos conoce, para dejar Bueno, el registro. sí, para la gente que de repente quiere saber por qué es lo que mencionan tanto, qué es lo que sienten con su bibliorato, ¿verdad? Bueno, en el bibliorato, como yo mencionaba al inicio, era tipo, estaba en la vida de GJSB, ¿verdad? Porque ahí registramos cada una de nuestras reuniones, las ideas, todo lo que íbamos hablando se anotaba en el bibliorato. Y si de repente surgían cosas que eran extras, por decir así, ideas que fuimos trabajando mucho más, estructuras de actividades, y todo iba al bibliorato, ¿verdad? Y hasta el punto que de repente a veces nos olvidamos de, por ejemplo, hacíamos como una reunión, una seguidilla, y de repente el que tenía que anotar no trajo el bibliorato o algo así, y al seguir la siguiente reunión, espera, vamos a empezar, esta va a ser la segunda era. Y así hasta que Las creo que eras. llegamos a la sexta o séptima era La por ahí, séptima era ¿verdad? de JS supuestamente. En 7 años, 7 eras fueron. Sí, algo Supuestamente. así creo que. Pero Y, y- entonces, ahí estaba todo, ¿verdad? Y era súper gordo nuestro bibliorato con todas las cosas. Teníamos recursos de juegos, de animaciones. Espectacular era así en realidad en cuanto a todo el material, ¿verdad? exactamente. Y Y era la vida o sea, en ese dichoso bibliorato, seguramente algo común y corriente que todo grupo debería hacer, evidentemente, tener su registro de qué es lo que van haciendo. Y eh, lo hacíamos, ese es el tema. Nosotros anotábamos, teníamos nuestro orden del día, las propuestas que teníamos y de repente cuando teníamos tiempo, vamos a decirle, de hacer las cosas, o sea, tiempo sin ningún evento fuerte, grande, nos dedicamos a planear campamentos imaginarios, no imaginarios sino en el sentido de irreales, sino que en el sentido de que todavía no estaba concreto. Ahí viene, hola ¿qué hace? Hola, Adri soy. Hola Adri, ¿qué hace? hola, hola. Muy bien, ahí está en forma de Bueno, y esa parte, estamos comentando un poquito la historia de nuestro dichoso bibliorato. Bueno, y ahí Ay, Dios entonces, mío, eso es el fondo del bibliorato. Claro. ahí está, la estrella de esta noche es el bibliorato. Bueno, y entonces nos dedicamos a preparar campamentos de 3 días, juegos nocturnos gigantes, grandes juegos, o sea, toda la idea como, pero con la tranquilidad total, nadie nos está presionando, vamos a hacer toda la idea que eh, tenemos y ahora cuando haga falta vamos a utilizar todas esas ideas. Entonces, esa era la propuesta que teníamos en ese momento. Adri, ya pasé la foto que me mandaste del Mojusa, ¿eh? Ya, ¿Viste? Tan buenas. sí, sí, ya está para la historia casi. Es que no se corta la luz y eso vamos a descargar después de todo nuestro programa. Bueno, y están ahí para la historia y estamos narrando un poquito el caminito que fuimos a hacer. Ahora está la foto de Alicia, estábamos pasando, por ejemplo. Bueno, sí, y esa famosa foto contra la pared que estamos, ahí aparece André y todo eso. Bueno, y va sí, transcurriendo pues una las historia. diapositivas. Bueno, lo que sí es que en el bibliorato teníamos todo, hasta que un día,
También nuestros cursos de Biblia, de la Pontificia Comisión del Vaticano, era por supuesto que seguíamos. Todo eso teníamos en el bibliorato. Hasta que un día Todo. desapareció. Así, alguien dijo que llegó y ya a monte más, ya no estuvo Sí. más. Y Yo tengo dos ujú. sospechosos, pero bueno, que No, se no, quede ya ahí no, no nomás. hay que más recordar esas cosas en público. Vamos. Lo dejamos para las reuniones cuando socialicemos otra vez. Bueno, Sí, ahí le y hacemos bullying. exactamente, por supuesto, por supuesto. Bueno, lo que sí es que no, también sacamos una reflexión de todo eso. Si una experiencia tan corta de tiempo, así, con las posibilidades que teníamos en aquel entonces, era de todo eso. Si toda esa historia se puede registrar, ¿se imaginan todos los grupos de iglesia que alguna vez hicieron algo en la vida? Y así nomás se pierden las cosas. A lo mejor estaba todo anotado, todo bien, registrado, lo que San Fulano hizo, lo que Santa Mengana hizo. Así y ¡pum! Así nomás un día desapareció. ¿Se imaginan? O sea, que toda esa vida de grupo, de relación, ¿verdad? Que tiene la gente, y de repente un día desaparece así como si nada. Y así nomás pasa. ¿Se imaginan Y cuántas así, millones de historias perdidas y que a lo mejor esos pocos 7 años que tuvimos en JCB y así también vivieron a lo mejor? Imagínate lo que es. sí, puede ser incluso te descuidas y Jesús y sus apóstoles eran así. Claro. Mira, anotaba fulanito eso y después justo, Señor, se me fue en la barca ahí lo que anotamos en la piedra. Exacto, ese fue, algo pasó. Tuvimos que usar como anclaje. Claro, y después, bueno, lo que se acuerden anoten. Y bueno, ahí surgieron los evangelistas, gracias a Dios. Claro, exacto. No, o si no, gente que después de 1000 años, por ejemplo, ahora Adri nos pasó la foto, era y gente que después de 50 años o 40 años de repente, mira, poco encontré esto. Y pone cosas evidentemente y uno interpreta ya cómo lo entiende ahora, porque si no está esa persona que vivió para decirte, no, las cosas fueron así. Inclusive hoy en el programa era simpático de repente ciertas cosas que decía, y vos decías, no, era contando así, pero bueno, está bien. Lo importante es que los chicos tienen ánimo y que están haciendo algo muy lindo, ¿verdad? Pero vos te das cuenta, si vos fuiste testigo directo del hecho, mira, yo me acuerdo las palabras y no fueron precisamente esas ni fue ese el contexto, ¿verdad? Entonces de ahí lo importante del testimonio. Bueno, y después de las andanzas de GJSB que contamos Andy ya y Adri que ya entra ahí Una, concatenada ahí también. sí, yo creo que las cosas más interesantes que tenía nuestro grupo era el hecho de lo que sería el de, no, vamos a hacer algo y hacemos, ¿verdad? Y entre las cosas así que nunca me voy a olvidar es las locuras de ir a animar campamentos, ¿verdad? Creo que la animación de campamento era como lo que más sabíamos hacer, ¿verdad? Al punto que la gente nos relacionaba tipo de animación, no íbamos a pedirle a la gente de grupos de San Vicente, hasta que después se dieron cuenta que también podíamos hacer otras cosas, ¿verdad? Pero siempre era, nunca me voy a olvidar cuando, no sé, fue el campamento, por ejemplo, en Cacupé. Vos sabés que me pidió acá que nos vayamos a animar un campamento, ¿sí? ¿Y cuánto nos vamos a ir? No, y vamos a irnos entre 7, pues no son con muchos ellos. Y cuando llegamos acá, son de 3 coros nomás de Cacupé que van a Sí, estar. los coros de Cacupé Resulta eran, no había sido. que Tre- había sido, resulta que cada coro tenía más de 50 personas. Y no, habían desde criaturas de 4 años hasta chicos de 16, ¿verdad? no, Entonces, esa era una de las cosas más grosas que pasamos, porque mi padrino Luis Alberto era, que fue mi jefe explorador claro, también. Un día, vamos a ponerle igual que fue en enero. Un día de enero me dice, sí, Milko, ¿vos no querés animar un campamento? ¿Campamento? Sí, sí, y lo que estaba contando Andrea. ¿Y cuándo va a ser? Y va a ser vamos a poner la fecha, el 10 de febrero. 10 de febrero. Y era el 10 de enero. Bueno, ¿y a qué hora? sí. A las 9. ¿Y dónde nos vamos a encontrar? En la explanada del templo. La explanada del templo. Ni una sola comunicación más. Así fue. Nada, así esté. No me acuerdo ni si fue por teléfono o me fui a su casa de pasada. Nomás me fui a su casa ese día, ¿era? Allá en Cacupé. Y así esté, pero no van a creer. Apuesto que nadie hizo eso. O sea, si alguien hizo, tiene que llamar acá y contarnos su historia Sí, porque pues, na- cierto. así nos quedamos. Era el 10 de enero, el 10 de febrero a las 9. Ok, en la explanada del templo. Bien, 3 coros, ya. Ninguna pregunta de mi parte, ninguna pregunta de su parte.
cómo vamos a hacer, de qué manera, qué tipo de actividad, nada, nada, nos vemos. Y faltando unos cuantos días es lo que contó Andrés. Andrés, ¿vos te querías un campamento? Faltaban 4 días, no sé qué. Bueno, hey. Y después, qué sé yo, Marilé, Adri, Regina, mis cuñadas, mi esposa, era de todo eso, de exploradores. ¿Quién más era que se fue? Creo que era, no, no me acuerdo más quién fue. Creo que, en realidad creo que fuimos seis, aparte Mm. de, no recuerdo si fue Aníbal o, o fue, bueno, no me acuerdo quién fue, pero creo que había un varón más, creo que se fue con nosotros. Oscar, no me Era, acuerdo. Cristóbal, no sé, no me acuerdo más. no, Cristóbal no se No se fue fue. cuando eso. Pero no, bueno, Bueno, lo que lo que sí es sí que, creo que éramos seis por ahí. los últimos confirmados fueron el día anterior, ¿verdad? Y pues, vamos, Sí. ¿y en qué vamos a ir, no? Y vamos a la terminal. Sí, vamos, sí. A las 6 salimos y vamos a llegar solamente a las 9 ahí. Bueno, ok. No, Roger, qué calidad. Nos vamos, pero Serapio, pero yo ni siquiera creo que les conté no sé si les conté que era En totalmente... eh. el camino no contaste así. ¿Y pero y quiénes van a estar ahí? No sé, me dijo que eran de tanto. Ah, bueno. Bueno, y si nos Y pero pasa, no, creo que era, y si no pasa nada, nos vamos a tirar a para nada, pasear. así mismo fue. Si no pasa nada, nos vamos de paseo, ¿verdad? Esa era la idea. Nos vamos llegando y ahí están 150 personas de todas las edades, colores, tamaños, personalidades. Y ahí viene como si nada, Lale a saludar. Hola, Vilco, ¿qué tal? Ya estamos acá. Hola, Lale, sí, acá ya estamos. ¿Verdad? Como si nada, como si ayer hubiéramos quedado para mañana. Así fue la cosa. Y nos fuimos y fue muy densa la experiencia, ¿verdad? Sobre todo porque había tres grupos totalmente diferentes. Justamente lo que se buscaba era que limen las asperezas, que se relacionen y todo eso. Eh, Y al final ellos sabían mucho más de aprendimos música que después usamos. Sí, no, no recuerdo que aprendíamos de ellos, pero nos éramos los coordinadores ahí. Y bueno, sí. y después vino la mega tormenta. Ah, no, y ¿dónde está el terreno? Ahí está el terreno. Y ahí vio arroyo. Eh, Era una piletita ahí por turno. No, todo era. Y una de las cosas que nunca he de olvidar es que los padres se metían demasiado, ¿verdad? Que esto, que mi hijito, esto, y entonces le reunimos. Y Adriana, que era la más chica de todos cuando eso, Adriana Sosa, tenía 13 años, de 14 años, le retó como nunca escuché que le ustedes son grandes, ustedes deberían poner el ejemplo. Y ella era la más chica de nosotros, de los animadores, y le retó todo Sí. mal ahí. Y todo el mundo, está Bueno, bien, vamos a hacerle caso, sí. señorita. Y ella es Sí, chiquitita. es que lo interesante que nos estaba pasando ahí era que tenemos que integrarle, nos decían, y llegaba el momento de las comidas Hmm. y habían, cada coro tenía sus papás que le preparaban para sus comidas, entonces era tipo, formaban las filas de, le formen acá, y no, vos sos el otro coro, anda a formar ya. Y ese era el punto, así, Claro. para que la gente Ese mi entienda el nivel de, arroz, mi sí, milanesa, no vaya que. ese nivel de densidad así tuvimos en ese momento, y ahí, bueno, Bueno, pero obvio, era una idea muy espectacular, atípica de coro también. sí. No era coro, no es También. lo que ustedes a lo mejor están pensando. Hay un coro, no era esa clase, nosotros ni entendíamos cuál era Eran la los estructura. coros. Las águilas de Jesús Sí, versus los polluelos de Jesús, algo así era. Ah, sí. lo que sí que había un Aguas. país que era espectacular, ¿de verdad? eh, El padre que él, justamente... él después se fue a San Bernardino y la gente se encantó con él también ahí. O sea que se nota que su carisma era algo Más bueno así. salesiano que muchos salesianos parecía. Es que, pucha. O sea, Así. en el sentido de que vivía el tema de la alegría, la juventud, la apertura, era qué sé yo, que claro que nos inspira a nosotros para hacer mucho mejor. Lo que sí que ese país era formidable, ni me acuerdo más su nombre, pero era, lo único que me acuerdo que era espectacular. Y lo que sí que finalmente terminamos súper bien, integrados, felices, todos nos vemos dentro de poco, nunca más volvimos a recuperar. Ya pasaron 18 años por ahí, no me acuerdo más, 19, algo así. No, yo, sin embargo, mantuve contacto con algunos del grupo que se acordaban incluso de nosotros. Hice que se fueran, por ejemplo, a Pascuascuela. Ah. Ellos, Sí, así, sí, creo que mediante también me viene el algo a la contacto con mente. Lale, sí, el contacto con Lale y llegamos a, creo que enviar como 4 o 5 chicos ahí de Cacupé para que puedan justamente hacer también su experiencia a Pascuascuela y nos reagradecían, eran gente así Sí, sí, creo formidable. que ya se me fuma. Yo que soy más viejito, por eso perdóneme. No, pero sí, creo que me acuerdo algo de eso era. Lo que sí que Sí, fue algo que nos marcó y en ese ambiente de, algunos dirían
y cola y coara, pero no sé, pero te da libertad pues también. No te Sí, encasillas en mil. Eso es lo que a mí muchas veces me desarticula. Cuando hay 20.000 objetivos, objetivitos, y al final nadie trabaja, o sea, o se nota el trabajo de poca gente. Entonces, eso no lo yo quiero ir a la acción. Si decimos algo que vamos a hacer, o sea, ya puedo y vamos a hacer ya, en vez de estar divagando tanto sobre lo que se va a hacer. Meterle directamente. claro. Mm. Claro, no, eso fue espectacular. Por eso, esa espontaneidad que teníamos y ese de, vamos a hacer como una vez surgió también que le llevamos a una de las integrantes embarazadas a escalar un cerro en Tobatí, ¿verdad? No, no, por favor. Bueno, pero no era tan cerro, había un camino lindo. No, nosotros escalamos por la Eh, parte del cerro. qué pucha, sí, Esa no, fue así. Esas aventuras son las que yo creo que de alguna manera sí te marcan, ¿verdad? Pero yo creo que a pesar de que parecíamos nosotros, tipo, porque también nos pasaba eso, ¿verdad? Yo sé que si ve por ahí se conecta, ¿no? Cristóbal en su momento, Sofi, que ujú, ahora están Domingo Sabio, ¿verdad? Que eran de Haas. Siempre nosotros nos veíamos, guau, como ¿viste el famoso, ese hermano así hiperactivo que se mueve aquí y allá y ellos eran como más así, estamos centrados en nosotros, en claro, el trabajo, eran como más estructurados, por decir así, en claro. algunas cosas, pero al fin y al cabo nosotros en nuestra hiperactividad, o sea, teníamos ese nivel también de estructurarnos y de tener las cosas y era interesante al punto que después más adelante nosotros fuimos incluso acompañando, por ejemplo, los campamentos y retiros de la confirmación, ¿verdad? Creando incluso lazos de amistad muy fuertes ahí con nuestros amigos catequistas, ¿verdad? Y Sí, aquel espectacular, retiro ¿verdad? uno de aquellos retiros de confirmación donde Raymond también hizo sus famosas declaraciones, eran explosivas. Sí, Bueno, qué y bárbaro. no, espectacular. No, que animamos, Reímos. es cierto que animamos también la confirmación, teníamos nuestro momento. Y con Haas, para que entiendan, nosotros somos GJSB, o sea que era nuestro núcleo de grupo JJ, era GJSB, Grupo Juvenil San Vicente. Y Haas, jóvenes, ¿cómo era? Animadores salesianos. Activos, Activos jóvenes salesianos. Ah, no, Haas activos era el cristianos. otro grupo homónimo de música, era Eh, también salesiano. Bueno, y entonces con Haas éramos como una dupla que trabajamos juntos y eso, pero Haas era la onda cheta, bob, le decíamos en aquel entonces, y nos éramos los balleras, que siempre... sí, sí, ellos escuchaban música pop, nosotros escuchamos vallenato. exactamente, ahí está. Era Haas y nos... Así. Que éramos lo que íbamos haciendo. Bueno, y lo que sigue, pero siempre, inclusive a pesar de esas diferencias, siempre estamos juntos, teníamos actividades en conjunto, paseos, idas a tirar juntos, todo a tirar, todo gira en torno al departamento de la cordillera, parece por acá. Bueno, y teníamos así. Y hasta que finalmente, cuando Haas ya no pudo más contar con animadores, eh, los grandes, Cristina y Humberto Zárate, era que Cristina Paredes, Humberto Zárate, que animaban justamente que son unos grandes por siempre, de la confirmación y los animadores Haas. eh, Y bueno, y después ya los que restaban en el camino era se unir a nosotros y todos éramos GJCB finalmente, ya para concluir esos 7 años de camino. Y después, Andy, sí. después todo lo que usted dice a continuación, sí, Sí, sí. una aclaración nomás, pues después ahí que no nos salte alguno deja, Ah, ¿verdad? En realidad la animadora era Cristina, ella estaba solita. ya, ya. Humberto y Gustavo Filippini fueron los que se sumaron en este caso para animar un grupo juvenil que eran con mis compañeros de confirmación, Ya, 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 que ya. fue, que fue el tercer grupo juvenil que se formó en San Vicente, pero que creo que estuvieron 1 o 2 años después. De ellos no le pudimos rescatar a nadie, así. Claro, claro, Pero ya, ya. Cierto, sí, la distribución cierto, tienes razón. Viste, ya se me va la onda. sí, pero no, tranqui. Después, bueno, cuando nosotros, una vez que empezamos con el tema de ya avanzar lo que era el camino de JJ, llegó un punto en el cual, bueno, convengamos que Cristóbal, siendo parte de Haas, empieza dentro de lo que es la coordinación nacional de JJ, ¿verdad? Y bueno, nosotros también es como que empezamos a ver, mira, coordinación nacional, y empezamos a entrar también en esos ambientes, ¿verdad? Pues me acuerdo que Dani Mayada entró dentro de la coordinación nacional también de JJ, ¿verdad? En su momento entró Cristóbal, después de Cristóbal vine yo, y estando dentro de la coordinación nacional fue como que, o sea, un poquitito antes en realidad, empecé a pensar y dije, espera, nada, vamos a hacer algo más. Y ahí fue que empecé a pensar para fundar,
fundar, weón, para que se pueda Sí. crear, para que se pueda crear otro grupo, ¿verdad? Y hablando un poquitito así con la gente, después de una Pascua, parece que las Pascuas son las que siempre nos inspiran, ¿verdad? Fue, bueno, Nada como formemos un aquella grupo. Pascua de 2003 con el fogón más No, largo esa de la vez. historia. Sí, para la gente que de repente no pudo disfrutar de ese fogón. Una de las cosas, para que vean nomás el nivel, para que sientan que el Villorrato sí tenía su razón de Ahí ser. apareció Justito en Todo la lo que foto. nosotros, sí, nosotros, ¿qué es lo que hacíamos justamente? En esa Pascua llegó el momento y era así, tipo, llegó el momento del fogón. Nosotros habíamos preparado, como el famoso, como decían, la Pascua. Nos unimos entre todos los grupos de San Vicente. Nos encargamos de hacer, por primera vez, hicimos un mural de invitación a la Pascua, hicimos remera, hicimos folleto. Siempre era la estructura y todos los años hacemos lo mismo. No, este año vamos a cambiar, vamos a hacer otra cosa. Este año vamos a hacer PAM. ¿Eh? Vamos a hacer, sí, vamos a hacer PAM. Ah, bueno, entonces era como que todo estaba cambiando. Y después llegó el momento del fogón y vamos a hacer un fogón hasta el amanecer. Un fogón hasta la... ¡Wow! Espectacular. La misa terminaba a las 11. Eran 7 horas de actividad que teníamos que tratar de ver y bueno, vamos a hacer el fogón. Le hicimos preparar a los grupos, me acuerdo, porque cada grupo en este caso era como una estación, pues famoso le usamos para el Via Cruz, eran 14 grupos, o sea, habían 14 números, pero bueno, ¿qué íbamos a hacer nosotros los animadores? Y me acuerdo que esa noche me puse yo al micrófono, Milko está en el otro, me mira, me dice Milko, Andy, ¿qué vamos a hacer ahora? No hay nada, yo le digo así, ¿verdad? Y agarra Milko el micrófono, buenas noches, iniciamos entonces nuestro fogón. Y ahí después había una piecita, bueno, en San Vicente tenemos arriba, en la parte de lo que sería el primer piso, como un salón multiuso que le decimos, donde hay 3 aulas, ¿verdad? Conectadas con ese salón. Y bueno, nosotros los animadores lo que hacíamos era cada vez que un grupo se presentaba, se quedaba un animador para ver la presentación y el resto entraba a preparar un sketch, ¿verdad? Exactamente. Entonces, cada vez terminaba y salíamos con un sketch, ¿verdad? Fue algo así memorable que tuvimos, creo yo, casi 3 horas de fogón, pero sin parar y sin que la gente se tenga, por ejemplo, ese cansancio, no, vamos a dormir, sino que estuvieron a full, ¿verdad? Bueno, al final después terminamos con un bailongo festejando la Pascua, pero todo sanamente, Claro, demostrando claro. que se puede farrear sin necesidad de ir a los extremos y fue espectacular. Entonces, eso era para rememorar un poco el 2003, ¿verdad? Y justamente luego de esa Pascua del 2003 fue que empezó a surgir la idea de un nuevo grupo. Como que parecía que todo se estaba encendido así, vamos a hacer algo nuevo. Y ahí empezamos a trabajar, empezamos a hablar con las posibilidades y a partir de ahí, bueno, vamos a invitar a la gente, empezamos a invitar a otros chicos que también, bueno, me pasó lo mismo que con que JCB, era, vamos a invitarle a los grupos que vengan, así que, porque justo también empezaba que ADS, ALB se cerraban San Vicente, los chicos quedaban tipo así a En la el aire. deriva, en el aire, ¿verdad? Entonces, bueno, empezamos a tratar de rescatar así algunas personas y bueno, a partir de ahí con algunos chicos más empieza lo que sería hoy EPTA, ¿verdad? Que es el grupo donde está justamente Adri, ¿verdad? Estaban ahí otros más, Rochi, Carlitos, María, Gusti, Mónica, ¿verdad? Estaban Daisy, Vane, Cristel, entonces era Nadia, era un grupo mucho más numeroso y que incluso había más, porque al comienzo también estaba, por ejemplo, Gustavo, ¿cómo se llama? Augusto García, estaba Vivi, Nechi, o sea, gente de repente que después sí fue saliendo, pero que en los inicios estaba. Y pasó casi lo mismo que con GJ se ve, al comienzo no teníamos hombres. Me Ujú. acuerdo que en la primera Asamblea Nacional de JJ yo les llevé para que tengan la experiencia y como no teníamos nombre, le llamamos Grupo Juvenil, Grupo, por Mm. un campamento se nos ocurrió, éramos GJGG, ¿verdad? Y Mm. nos anotamos así para la asamblea y cada vez que leían nuestro nombre se reían, ¿verdad? En la asamblea. Ese fue justamente la asamblea donde Cristóbal salió coordinador, ¿verdad? Entonces era así, bueno, ahora los grupos, y pues GJG, y se reía así, nos voy a mantener, bueno, al final después comienza y dijimos, no podemos más ser que JG, que vamos a cambiar nombre, ¿verdad? Y ahí nomás fue por votación y bueno, ahí surgió EPTA, ¿verdad? Y ese ¿Por qué fue un era poco EPTA? otra, ¿eh? ¿Por Por qué el era número EPTA? perfecto, ¿Eh? por Ah, 7, pues, por el cierto. número perfecto.
le gustaba, ¿verdad? Se sentían perfectos, ¿verdad? Nah. Hasta que, increíble, después justamente fueron quedando 7 en el grupo en los últimos tiempos, ¿verdad? Cosas así raras de la vida. Pero bueno, fue la sucesión más o menos que venía después de GJC y empezamos Jaque. a trabajar juntos. Se corta de repente. Ja- Has, perdón, Has empieza a tener la función o sea, la fusión con nosotros y bueno, ahí fue como que empezamos a crecer nuevamente como JJ y unos años después, hinchándole a la gente de EPTA, bueno, empiezan a surgir otros grupos, ahí empieza a surgir, por ejemplo, el grupo Corpus A, surge GZ, en este caso con Cristóbal y Alci, ¿verdad? Y Corpus bueno, Ace. Corpus Ace, y Ay, después venía así, no, los nombres eran así fantásticos, ¿verdad? Entonces, geniales más o menos ahí. Y bueno, un poquitito de la historia nuestra de JJ también tipo, va creciendo con la experiencia que íbamos haciendo nosotros, hasta que en el 2007 nosotros hacemos nuestra promesa apostólica, ¿verdad? Y ahí fue como que fue un paso grande porque también es como que varios de lo que estamos haciendo dentro del movimiento empezamos a dar como un poco más de, ¿cómo sería? Tipo, con un mayor compromiso, pero a la vez también teníamos nuestros propios compromisos, entonces es como que estaba, bueno, voy a estar un poco acá, pero también ya tengo que estar, entonces ahí fue claro. como que empezamos a dar también como otros pasos y bueno, con el tiempo, ahora por ejemplo el JJ sigue 2020, hay dos grupos juveniles activos, ¿verdad? Dentro de lo que, bueno, en realidad hay tres, ¿verdad? Pero uno de los grupos sería el de prácticamente lo que serían los animadores o cabezas del JJ, por decir así. ¿Verdad? Entonces, aquí estoy oscuro ahí uno. Y bueno, eh, es un poco la historia también de lo que es nuestro movimiento, así tipo resumidamente. Si nos ponemos a hablar de todo, yo creo que esto va a ser así, de antes tenemos que hacer demasiados episodios, ¿verdad? Entonces, la verdad que es algo lindo, ojalá que la gente que tenga la oportunidad pueda ir aprovechando y apreciando lo que sería este camino que te da el movimiento, ¿verdad? Y hoy viendo justamente los materiales de estos 45 años, yo también me remonté y decía, híjole, yo también fui parte de estos 45 años en algún momento, ¿verdad? Exactamente. No, pero mirando un poquito ahora, o sea, todo nuestro, evidentemente es nuestra experiencia, es lo que nosotros vivimos, lo que nosotros fuimos haciendo a lo largo de este tiempo, pero ¿qué sería para el día de hoy? ¿Cuál sería la propuesta para el día de hoy, entonces, para nuestros chicos? ¿O qué debería hacerse en este tiempo, sobre todo en esos tiempos difíciles que se están viviendo? Ya, y bueno, a mí justo me tocó este año, tipo, reincorporarme un poquitito a lo que es el acompañamiento. Aclaremos que estamos Eh, como animadores, como asesores, no somos miembros de los grupos sí, porque no somos jóvenes, somos así, grandes sí, ya, que están ya trabajando y somos tenemos grandes, nuestra familia. Acompañamos como animadores. Atiendan, por así favor. es. Sí, en este caso a mí me pidieron acompañar ya, tipo, oficializamos también, estoy sería como un asesor laico del JJ en compañía del padre Juan, que es actualmente el párroco de San Vicente. Y bueno, tenemos una propuesta que estamos tratando de trabajar, pero esto en realidad es algo que queremos llevar un poco más a grandes escalas, ¿verdad? No solamente a JJ, sino algo que afecta a toda la pastoral juvenil en San Vicente, ¿verdad? Lo primero que estamos tratando de apuntar es a un proceso en la cual podamos trabajar, por ejemplo, la parte de la formación. ¿Verdad? Queremos armar un equipo de formadores que puedan acompañar, por ejemplo, a los grupos juveniles. ¿Verdad? Ese es el primer paso en el punto de que creemos que, por decir, ¿verdad? Estamos los que ya pasamos, por decir así, vos, o por decirte, Edu, Willy, Carlos María, gente que tiene experiencia, Adri, los que estamos en el JJ mismo, Rochi, María, o sea, todos los que hicimos experiencia en algún momento ya sea en cualquiera de los grupos que pasamos, ¿verdad? Formar como un equipo que podamos por lo menos acompañar, no sé, cada 2 meses con algún tema a los chicos, ¿verdad? Claro. Entonces,
La idea es hacer eso como un primer paso y bueno, el otro punto es poder ir trabajando por el sueño de GJCB de sus inicios del Oratorio Centro Juvenil, ¿verdad? Ojalá en algún tiempo lo podamos ir reestructurando, pero la idea es esa, ¿verdad? Es ir apuntando hacia eso. En JJ nosotros lo que vamos a tratar de hacer es que haya un espacio para que el joven o la joven que pertenezca al barrio San Vicente o en los barrios aledaños, por ahí hay gente que viene incluso un poco más lejos, pueda tener un espacio de formación y donde sentirse parte y crecer en la fe, ¿verdad? Principalmente queremos darle esa experiencia que a nosotros nos ayudó. Hoy, si yo estoy de repente, bueno, como dijiste, mi familia bueno, la formé gracias a que en el movimiento le conocí a quien hoy es mi esposa, que es Adri. Eh, Estuve trabajando en cosas justamente gracias a la formación que tuve dentro del movimiento juvenil salesiano. Entonces, Claro. para que la gente no piense que el movimiento es una pérdida de tiempo, sino que al contrario, si vos lo tomás como una formación integral para tu vida, el movimiento es una herramienta, ¿verdad? Un espacio fantástico para crecer, para poder justamente crear vínculos con personas que obviamente vos después le decís, bueno, ¿y quiénes son tus amigos? Y ahí están, o sea, yo tengo muchísimos amigos, ¿verdad? Que el movimiento me dio y bueno, agradezco infinitamente por eso, ¿verdad? Viste que yo pienso que hay algunos puntos comunes. Viste que en esta sociedad actual, evidentemente que la diversidad de propuestas es enorme. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, cosas que se pueden experimentar, grupos a los cuales te podés adherir. Más o menos, inclusive uno puede buscar exactamente lo que coincida con su propia forma de ser, de entender la vida, de qué sé yo, los gustos personales y todo eso. Yo pienso que hay algunas ideas principales que hay que trabajar. La primero que nada, yo pienso que lo que nos orienta es lo que Juan Bosco nos dijo, buscar formar honrados ciudadanos conscientes Sí, cristianos. O sea, cuando no tengamos la más pálida idea de lo que vamos a hacer, yo pienso que ahí está el meollo de la cuestión. Honrados cristianos, perdón, honrados ciudadanos igual, y viceversa. ¿Verdad? Honrados ciudadanos y sí, conscientes cristianos. O sea que ciudadanos que tratan de hacer, de cumplir con su función ética en la sociedad, que trata de construir esa sociedad, no basándose en intereses solamente monetarios, sectoriales, partidistas o lo que sea, sino que una sociedad justa, incluyente para todos y yo también cumpliendo mi rol dentro de esa sociedad, o sea, honrado ciudadano. Y consciente cristiano, sabiendo que no es una serie de fórmulas que hay que repetir, eso un mía con entendéis. No es que vamos repitiendo nomás una serie de recetas, de fórmulas, de plegarias, lo que sea, sino que acá la cuestión es una relación personal y razonable con alguien que está más allá claro. de todos nosotros, o sea, que nos supera ampliamente en cualquier cosa bella que podamos pensar o maravillosa, uno nos supera mucho más. Y tiene que ser una relación consciente, así como estamos hablando ahora. Mira, yo te digo, yo te hablo, vos me hablas, vamos diciendo y vamos sacando. Bueno, así también es con ese otro totalmente, ¿verdad? Que está ahí. Y que no es que seguir una religión simplemente o una costumbre o porque no hay otra cosa que hacer, me voy a hacer. Esos dos puntitos yo pienso que Claro, son fundamentales siempre. Y dentro de todo eso, relacionarnos, porque no puede ser honrado ciudadano vos solo, sos con otros. claro, Y lo mismo, ser cristiano tampoco no es yo, Dios y yo y se acabó, ¿verdad? Sino que con los claro. otros, todo es con los otros. Y no puede ser simplemente una relación utilitaria. Y esto yo lo quiero subrayar no sé cuántas veces y remarcar con fosforescente. No es que le uso nomás al otro cuando le necesito. Yo en serio me relaciono con esa otra persona. Eso es. Entonces todo eso tiene que ser par. Entonces cuando no tenemos la mínima idea de qué es lo que vamos a hacer, bueno, ahí está. Con esto ya tenemos suficiente para trabajar toda la vida. ¿Está? No sabes Claro. cómo. Y bueno, vamos a averiguar por el camino. Así como alguna vez empezamos averiguando qué iba a pasar si hacíamos esto o aquello. Andy, unas Así palabras finales, ¿qué mismo. te parece? Para no prolongar demasiado a la gente, porque Sí, después ya se aburren y se van. sí, ¿verdad? Mm. Bueno, nada, simplemente animarles, ¿verdad? Decirles que justamente yo siempre cuento con mi experiencia de decirles que yo era una persona que
particularmente me consideraba no atea, pero así tipo reacia a todas las actividades de la iglesia, ¿verdad? Pero que justamente abriendo un poquitito ante la posibilidad y que mi mamá me dijo obligatoriamente que me iba a ir a un paseo, descubrí algo nuevo, ¿verdad? Y bueno, me animé, ¿verdad? Y yo creo que en el animarme, en el de repente brincar a cosas que no sabía cómo iban a terminar, hoy en día me brindaron de las mejores satisfacciones que tuve, ¿verdad? Y le digo a la gente que se anime, que no tenga miedo, ¿verdad? Que también en la iglesia no es que solamente van a de repente, porque hoy también lastimosamente la iglesia está como muy manchada por varias cosas, ¿verdad? Pero recordar que la iglesia somos todos, ¿verdad? Y que nosotros partimos de que nosotros mismos somos ese templo de Dios. Entonces vamos haciendo comunidad y vamos creciendo, ¿verdad? Yo particularmente en mi experiencia pasé por varias cosas, ¿verdad? Entonces Claro. también decirles que no desanimarse, ¿verdad? Seguir en el camino y saber que a pesar de todo vas a tener justamente siempre el apoyo de Dios a través de tus amigos, ¿verdad? Que están siempre también presentes. Pero lo importante, yo creo, y uno justamente de los pilares que tiene la espiritualidad salesiana es esa, ¿verdad? Encontrar a Dios en lo cotidiano. Y cuando aprendemos a hacer eso, yo creo que empezamos a ver la vida de otra manera, ¿verdad? Encontrar a Dios en lo que estoy haciendo, encontrar a Dios en mi trabajo, encontrar a Dios en, de repente hasta en los problemas, es algo interesante, ¿verdad? O sea, cambiar un poco la mirada de cómo de repente a veces vivimos por una mirada un poco más así, como nos dijo una vez una persona que, bueno, era un ex sacerdote, ahora ya no es más, ¿verdad? Espero que no estés viendo saludos, ¿verdad? Vos sabés quién sos. Ah, bueno, sí ¿Verdad? Nos sabe, ¿no? dijo, entonces, nada, que simplemente nos dijo, ¿verdad? Que el día de mañana en realidad nos van a juzgar por cuánto amamos, ¿verdad? Y creo que de ahí radica justamente el famoso Dios es amor. ¿Querés buscarle a Dios? Bueno, busca vivir con amor, ¿verdad? Hacer las cosas con amor, hacer las cosas, ¿y qué sería con amor? Y bueno, respetando al otro, respetando la libertad del otro, sabiendo que en este caso también la otra persona tiene sus sentimientos, sus pensamientos, entonces una persona que ama no lastima, no busca en este caso Claro, de no una daña. manera egoísta, O por lo no menos no daña, ¿verdad? busca dañar. O sea, y si se da cuenta que está golpeando, está hiriendo, hace un alto. Espera, 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 no estoy Claro, sobrepasando ya entonces mi influencia en esa así, persona o lo que sea, ¿verdad? así mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, sepamos vivir con amor, ¿verdad? Y eso es encontrar a Dios en lo cotidiano. ¿Verdad? Por eso digo que cuando entendemos la frase después de todo un largo camino, es como, ah, eso era, ¿verdad? Había sido. Entonces, es interesante, ¿verdad? Y bueno, le animo a la gente, ¿verdad? Gracias, ojalá que los que estén ahí viendo y escuchándonos puedan también recordarse, remontarse y bueno, que no pierdan por sobre todo la fe, ¿verdad? De que en estos tiempos pandémicos es creo que lo que nos sostiene. Exactamente. Y que sepan que en serio estos tiempos son muy, muy densos, ¿eh? No vayan a pensar que ustedes son, o sea, que digo nomás, a veces queremos pensar que qué débiles somos, ¿cómo lo que somos tan inútiles? No, pero en serio la situación está muy, muy pesada. De Denso. verdad está pesada Sí, para todo el mundo. Entonces, bueno, ahí es cuando sale a relucir lo mejor y lo peor del ser humano, justamente. Bueno, Andrews, así es. entonces, este lugar, ya sabes, Está si quieres preparar tu genial. segmento fijo, podemos Ya ver, o está, sea, el ya. tema es tratar de Ah, hacerlo juntos y todos los que si nos están viendo, si nos están escuchando, si quieren meterse de repente a cantar algo, lo que sea, no tiene nada que hacer un sábado a la noche y bueno, acá estamos trataremos de mantener cada sábado también y bueno, espectacular. y eso, estamos para eso, esta semana también nos tocó en San Vicente despedir a un amigo, ¿verdad? Que estuvo lejos, que es Darío Eh, Toledo. ¿Verdad? Nos reunimos un ratito el jueves para rezar en su nombre y cantar en su nombre aquella canción que le gustaba, ¿verdad? Y bueno, Darío, sí, un joven también que como nosotros que está en su momento estuvo ayudando, era amigo, muy, muy gran amigo. La alegría era siempre que aparecía y bueno, y lo recordamos. Y hay muchas necesidades también, ¿verdad? Montones de sí, necesidades. De hecho, que hay en mi familia, mi tío Arsenio, por ejemplo, está, el papá de Pacho, no sé si le conoce a Pacho, bueno, pero está delicadito también.
Y bueno, y fuerza para la familia también, y Sí, estamos y todos, estoy seguro que cada uno de nosotros tiene algún problema un poco importante en la familia y y la solidaridad es la única manera de llevar adelante, ¿sí? Bueno, Andrews, my friend, my brother, así. sigo Dale, entonces, dale. gracias y estamos Genial. siempre. Voy a poner la música My final de brother. despedida y saludos, un Dale, dale. abrazo, ¿eh? Estamos entonces, Dale, dale. hasta todo Genial. momento, Un dale, abrazo. dale, dale. Dale, dale. No. Chau, chau. Hasta todo. Chu. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, a las 9 con Sábado Noche con Amigos. Gracias por estar, gracias Andrés, gracias Adri que estuviste también. Saludos a todos, que pasen muy bien.